Durante el período Cretácico, los océanos del mundo fueron gobernados por una formidable familia de reptiles marinos conocidos como mosasaurios. Estos impresionantes depredadores, que no eran dinosaurios sino parientes evolutivos de las serpientes y lagartos modernos, representaron la cúspide de la adaptación reptiliana a la vida marina. Su dominio sobre los ecosistemas acuáticos duró aproximadamente 20 millones de años, desde hace 92 hasta 66 millones de años, cuando se extinguieron junto con los dinosaurios en el evento catastrófico que marcó el final del Mesozoico. El descubrimiento de los primeros fósiles de mosasaurio a finales del siglo XVIII en los acantilados de Maastricht, Holanda, marcó un hito en la historia de la paleontología. De hecho, el nombre mosasaurio proviene del río Mosa cerca del cual se encontraron los primeros restos, combinado con la palabra griega sauros que significa lagarto. Estos hallazgos iniciales, que incluyeron un cráneo casi completo, despertaron un intenso debate científico en una época en que el concepto mismo de extinción era controvertido y la teoría de la evolución aún no había sido formulada por Charles Darwin. Anatómicamente, los mosasaurios presentaban una serie de adaptaciones extraordinarias para la vida marina. Sus cuerpos, que podían alcanzar longitudes de hasta 17 metros en las especies más grandes como Mosasaurus hoffmanni, eran hidrodinámicos y alargados, similares en forma general a los de las ballenas modernas pero con una musculatura más robusta. Sus extremidades se habían transformado en potentes aletas mediante un proceso de alargamiento de los dedos y reducción de los huesos de la muñeca, un fenómeno conocido como hiperfalangia que también observamos en otros reptiles marinos como los ictiosaurios. La cola de los mosasaurios era particularmente notable, representando aproximadamente la mitad de la longitud total del animal en muchas especies. Estudios recientes de fósiles excepcionalmente bien preservados han revelado que la cola terminaba en una aleta caudal similar a la de los tiburones, dispuesta verticalmente, lo que sugiere que estos animales eran nadadores mucho más eficientes de lo que se pensaba originalmente. Esta adaptación les habría permitido alcanzar velocidades considerables en persecuciones de presas, a diferencia de la locomoción más pausada que se les atribuía cuando se creía que tenían colas aplanadas lateralmente como las de los cocodrilos. El cráneo de los mosasaurios mostraba especializaciones impresionantes para su rol como superdepredadores. La mandíbula, articulada de manera similar a la de las serpientes modernas, podía abrirse extraordinariamente para engullir presas grandes. Los dientes, cónicos y curvados hacia atrás en la mayoría de las especies, estaban diseñados para agarrar y desgarrar más que para masticar. Algunas especies desarrollaron dientes romos y gruesos para triturar conchas de amonites o moluscos, mientras que otras, como Globiidens, evolucionaron dientes esféricos especializados para aplastar las duras conchas de los invertebrados marinos. El sistema sensorial de los mosasaurios era altamente desarrollado. Grandes órbitas oculares sugieren que la visión era importante, probablemente adaptada a las condiciones de poca luz en aguas profundas. Estudios de los huesos del oído interno indican que tenían un excelente sentido del equilibrio y podían detectar movimientos en el agua, una habilidad crucial para localizar presas. Algunos investigadores proponen que podrían haber tenido algún grado de ecolocalización, similar a la de los delfines modernos, aunque esta hipótesis sigue siendo controvertida. La diversidad de mosasaurios fue extraordinaria, con más de 40 géneros descritos que ocupaban diferentes nichos ecológicos. En el extremo superior de la escala de tamaño se encontraban los verdaderos gigantes como Mosasaurus y Tylosaurus, que podían superar los 15 metros de longitud y eran los superdepredadores indiscutibles de sus ecosistemas. En el otro extremo, especies como Carinodens apenas alcanzaban los 3 metros y probablemente se especializaban en presas más pequeñas o en dietas particulares. Esta diversidad de tamaños y adaptaciones dentales sugiere una compleja estructura ecológica en las comunidades de mosasaurios, con diferentes especies ocupando roles similares a los de los tiburones, orcas y otros mamíferos marinos en los océanos actuales. Los mosasaurios eran cosmopolitas, habitando todos los océanos del mundo durante el Cretácico tardío. Sus fósiles se han encontrado en todos los continentes, incluida la Antártida, lo que demuestra su éxito como grupo. Particularmente ricos son los yacimientos del mar de Niobrara en Norteamérica y los depósitos marinos del norte de África, donde las condiciones de fosilización permitieron la preservación excepcional de muchos especímenes. El estudio de los contenidos estomacales y las marcas de mordeduras en fósiles ha proporcionado información valiosa sobre la dieta de los mosasaurios. Eran depredadores oportunistas que se alimentaban de todo lo que podían capturar: peces, tiburones, aves marinas, pterosaurios, tortugas, ammonites e incluso otros mosasaurios más pequeños. Hay evidencia de canibalismo en algunas especies, y algunos fósiles muestran heridas curadas que indican violentos encuentros entre individuos de la misma especie, probablemente por competencia por territorio o parejas.
Un aspecto fascinante de la biología de los mosasaurios es su reproducción. A diferencia de los dinosaurios, que ponían huevos en tierra, los mosasaurios eran vivíparos, dando a luz crías vivas en el agua. Esto se ha confirmado por el descubrimiento de fósiles de hembras con embriones en su interior. Esta adaptación, compartida con los ictiosaurios y algunas serpientes marinas modernas, les permitió cortar completamente su conexión con la tierra firme y explotar plenamente el ambiente marino. El rápido éxito evolutivo de los mosasaurios es particularmente notable. Surgieron a partir de ancestros terrestres similares a lagartos monitor en un periodo relativamente corto a principios del Cretácico superior, y en solo unos pocos millones de años se diversificaron para ocupar la mayoría de los nichos de predadores marinos. Su radiación adaptativa coincidió con el declive de otros grupos de reptiles marinos como los ictiosaurios y los pliosaurios, a los que eventualmente reemplazaron como depredadores dominantes. La extinción de los mosasaurios al final del Cretácico, junto con los dinosaurios y los pterosaurios, marcó el fin de la era de los grandes reptiles marinos. A diferencia de algunos grupos de dinosaurios que sobrevivieron como aves, los mosasaurios no dejaron descendientes directos. Su desaparición abrió el camino para que los mamíferos marinos y los tiburones modernos ocuparan posteriormente los roles ecológicos que ellos habían dominado. El estudio de los mosasaurios ha experimentado un renacimiento en las últimas décadas gracias al descubrimiento de nuevos fósiles excepcionales y la aplicación de técnicas modernas como la tomografía computarizada y el análisis de isótopos estables. Estos avances están revelando aspectos cada vez más detallados de su biología, desde su fisiología hasta sus patrones de migración. Por ejemplo, análisis químicos de sus dientes sugieren que algunas especies podrían haber sido parcialmente endotérmicas, es decir, de sangre caliente, lo que habría contribuido a su éxito como depredadores activos en diversos ambientes marinos. En la cultura popular, los mosasaurios han ganado prominencia en los últimos años, especialmente por su aparición en la franquicia Jurassic World, donde son representados como feroces depredadores capaces de saltar fuera del agua para capturar presas. Aunque algunas de estas representaciones exageran su tamaño y capacidades, han servido para llevar el conocimiento de estos fascinantes animales a un público más amplio. Los mosasaurios representan un caso paradigmático de evolución convergente, desarrollando independientemente adaptaciones similares a las de los mamíferos marinos modernos a pesar de pertenecer a linajes completamente diferentes. Su estudio no solo nos habla del pasado remoto de nuestro planeta, sino que también ilumina los principios generales de la evolución y la adaptación a ambientes extremos. Como uno de los grupos de reptiles marinos más exitosos de todos los tiempos, los mosasaurios ocupan un lugar especial en la historia de la vida en la Tierra, recordándonos la increíble diversidad de formas que puede producir la evolución cuando los vertebrados conquistan el medio acuático. La investigación futura sobre mosasaurios promete seguir revelando secretos sobre estos extraordinarios animales. Nuevos descubrimientos en áreas poco exploradas, como los depósitos del Cretácico superior en África y el Medio Oriente, podrían proporcionar fósiles clave para entender mejor su evolución y diversidad. Las técnicas de modelado biomecánico avanzado permitirán reconstruir con mayor precisión sus capacidades natatorias y estrategias de caza. Y los estudios de geoquímica aplicados a sus restos podrían revelar información detallada sobre su fisiología, dieta y los ambientes en los que vivieron. En conclusión, los mosasaurios fueron uno de los grupos de reptiles más extraordinarios que han existido, representando la culminación de la adaptación reptiliana a la vida marina. Su dominio de los océanos del Cretácico superior, su rápida evolución a partir de ancestros terrestres, y su trágica desaparición en la extinción masiva del final del Mesozoico, los convierten en un objeto de estudio fascinante que continúa cautivando a paleontólogos y entusiastas por igual. Como testigos de un mundo perdido donde reptiles gigantes gobernaban tanto la tierra como los mares, los mosasaurios ocupan un lugar único en la historia de la vida en nuestro planeta.